Buenas tardes, ya estamos de nuevo por aquí. Juan, pues nos da gusto que nos acompañes esta otra media hora. Nelly, qué bueno que pudo estar con nosotros. Juan, Gracias, maestro. Se hicieron algunos planteamientos interesantes. Te digo, bueno, para mí es importante seguir con el planteamiento que ha hecho Morena. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos hacia el cambio. Tiene muchos riesgos. Tenemos la experiencia mexicana, varias experiencias mexicanas de que la vía democrática tiene sus asegúnes. Tenemos la experiencia específica de Madero al principio, antes de que lo maten. Tenemos la experiencia de Lázaro Cárdenas, que tiene que dar un giro hacia la derecha con el país, según se cuenta, y no dejar a Mujica, que era la continuidad del México socialista. Ahorita, pues, estamos revisando este proceso que estamos viviendo y vemos algunas cosas. Más sin embargo, a mí me gustaría, porque eso sí es importante, que nos platicaras un poco de cómo es que el trabajo que tú habías hecho te lleva definitivamente, después de que terminan en los 70s las luchas armadas, sobrevivir la guerra sucia que se da y entrar al mundo de los partidos. ¿Qué me puedes platicar sobre eso y esa relación con el movimiento armado? ¿Qué tan difícil fue o qué tan fácil? Al final de nuestro periodo de los años 70, estoy hablando de 75, 76, buscamos entramos en un proceso que le llamamos de rectificación. Había otros compañeros que buscaban un proceso también pero ellos decían de recomposición. O sea, a partir de los mismos principios que habían dado origen a la Liga, hay un documento que se llama Cuestiones Fundamentales de la Lucha Revolucionaria. Entonces ellos querían decir, ¿qué hicimos mal? Y hay que regresarnos a los principios originales planteados por ese documento. El que hizo ese documento principalmente, casi al 100%, fue Arturo Salas Obregón, ¿no? Ya. Entonces, él está desaparecido. Entonces, otra gente empezamos a ver, ¿no? Que lo que había que hacer es rectificar, pero revisando todo, o sea, todo desde que si andamos armados, ¿por qué andamos armados? ¿O por qué las íbamos a dejar? ¿Por qué por ahí no? ¿Qué alternativas? Es que acuérdense, antes de esos años, antes de la reforma electoral de 1978, era muy difícil la formación de nuevos partidos políticos. El único partido que era semiclandestino y a veces le quitaban lo cancelaban el registro, el Partido Comunista Mexicano. Había un partido que era un palero del PRI, que era el PPS, ¿no? De ahí surgió el primer senador oposición, Jorge Cruikshank, ¿no? De unas negociaciones bueno, es otra historia, ¿no? Entonces, era el PRI. Y el PAN, pues era... El PAN trae una historia negra de la época de los cristeros, pues, ¿no? O sea, es la derecha y la ultraderecha. En el Bajío quemaron trenes, por ejemplo, el que dirigía esa brigada era un cura cristero. Eran curas cristeros. Un tren con todo y pasajeros llegando a Pénjamo, ¿no? Guanajuato, ¿no? Que venía a Guadalajara, México. O sea, se hicieron barbaridades, así son las guerras, ¿no? ¿Sí? El que dirigía todas las fuerzas armadas de los cristeros era el general Gorostiesta. Gorostiesta, sí. Pero a él, como lo relata en una película, él le pagaron una lana por dirigirse, porque era una estratega, ¿no? Había sido un personaje de la Revolución Mexicana, pero como era de derecha, pues no figura mucho en los libros de historia, pero ahí está, ¿no? Ahí está, no se puede ocultar. Bueno, ese es el origen de ellos, ¿no? Entonces, nosotros en los 70 planteamos entrar a un proceso de rectificación, nos adherimos a ese proceso, ¿no? Ese proceso duró no mucho tiempo, porque estamos hablando del 78, bueno, sí, hasta el 87,
al 88, del 87 al 88, quisimos convertirnos en partido, pero el secretario de Gobernación, que era el que dirigía los procesos electorales, no, lo negaron el registro porque decía que éramos un grupo muy belicoso. O sea, ya no, todos los que formaban parte de la corriente socialista no habían sido un movimiento armado, ¿no? Sí, ¿Era secretario de Gobernación Bartlett? Sí, ese fue. Ya está. Entonces nos niegan. Y como quiera, por nuestras pistolas, dijimos, vamos a solicitar el registro como partido político, y se llamó Partido Patriótico Revolucionario, ¿no? PPR. Más duró un año, ¿no? Yo pienso que había una fuerte debilidad al seno de esta organización, que tenemos que buscar otras alternativas, nuestros dirigentes, ¿no? Entonces la otra alternativa se presenta a partir del proceso electoral del 88, cuando entran bueno, el robo a la presidencia de Cuauhtémoc, y entonces entre el 88 al 89, al 5 de mayo del 89, que se forma el PRD. Una de las tres vertientes que formaron el PRD, pues fue la corriente que venía del movimiento armado, que eran los de la corriente socialista, o PPR, ¿no? Entonces, el PRD se formó de esas tres corrientes, la de Cuauhtémoc, del PRI, Unidad Democrática, la gente que venía del Partido Comunista, que estaban también todos dispersos, ¿no? Y la corriente socialista, ¿no? Que no lográbamos nosotros remontar el nivel de organización para poder contender, ¿no? Entonces, que ya se había hecho antes la unidad, ¿no? Entre ellos, a la que ustedes no participan, cuando el PSUM y luego toda la serie de partidos que se fueron creando. Eso no participamos, ¿no? Ustedes no participan. PSUM no. Pero PSUM, luego los otros partidos, el PMT, el ferrocarril, el del ferrocarril que le decían y el PCT y el PRT. El PRT. Todos esos con la Lope, después de la Lope de 1900. Después de la Lope, y ahí se integró espartacos, comunistas. Ya era una cultura. Sí, sí. Que después en el Frente Democrático Nacional es cuando participan en la elección. No sé si ustedes participaron en el Frente Democrático Nacional. En lo personal, de manera individual, algunos compañeros sí se fueron ahí, ¿no? Y luego ya después de eso, después del fraude, se forma el PRD. Entonces ya se empieza a trabajar la idea de una fusión, ¿no? Mira, la formación del PRD tiene una consecuencia, o sea, un proceso dialéctico de unión de muchas fuerzas, con pequeñas diferencias de matices entre unas y otras, pero todos más o menos orientados en lo que es la izquierda, ¿no? Sí, todos. Y un proceso dialéctico. No había para dónde hacernos, teníamos que converger, ¿no? No sucedió con Morena. Con Morena, surge por el resultado de un enojo, un encabronamiento de la gente por lo que le estaban haciendo a Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, por el desafuero, ¿no? Entonces de ahí arranca este otro proceso, ¿no? Ahí arranca el López Obradorismo, que le pudiéramos llamar así, ¿no? Ahí viene, ¿no? Del desafuero, ¿no? Del desafuero. Había un enojo, una ira, una irritación muy grande de la población, porque la población ya estaba hasta acá de PRI-PAN, ¿no? Pero el rompimiento real con el PRD es en el momento en que ellos entran al Pacto por México. Sí, pues es ese fue el descare total de los perredistas. Contra natura, pues cómo no, ¿eh? Sí. Lo trágico es que todavía lo defienden, ¿no? Hasta hicieron alianza con ellos ahora. No, si eran nuestros enemigos, por eso de pasada sí dije un poquito lo que fueron los cristeros, luego el panismo, ¿no? Mi papá fue emboscado por los cristeros, los sicarios, que en 1946, el año que yo nací, mi papá no estaba en el pueblo donde yo nací, porque lo habían emboscado, pero se les logró escapar, ¿no?
¿sí? Y ¿cómo voy a votar yo algún día por el PAN cuando esos fueron los que querían matar a mi papá, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Mi Sería papá contradicción. eran agraristas, ¿no? Entonces hay una historia ahí también porque mi apellido también tiene algo que ver. La mamá de los hermanos López Rayón era Rafaela Aguado de López Rayón, ¿no? Ya, ya. Entonces los hermanos López Rayón, el segundo apellido, López Rayón es un solo apellido, son Aguado, ¿no? Sí. Y luego mi papá y mi abuelo y mi papá estuvieron en los combates de Celaya, ¿no? Mi papá fue herido ahí. Entonces, cuando se empiezan los repartos de tierra, en 1929, todavía no llegaba Lázaro Cárdenas, ya estaban días, empieza el reparto y el promotor en ese pueblo se llama Serrano de San Juan Bautista, municipio de Yuriria, Guanajuato. Ahí soy yo. Oye, pero no nos desviemos, estábamos viendo la vinculación que tiene. Es la historia ahí de mi apellido, mi historia, ¿no? Sí, sí. Pero queríamos ver la vinculación, cómo se va acomodando los guerrilleros, la lucha armada al mundo partidista. Sí, pues yo creo que fue ese el camino, o sea, con un proceso de rectificación, una incorporación a un proceso que le llamamos de rectificación que dio como consecuencia el origen de la corriente socialista, PPR, PRD y allí ya lo que conocemos. Ya lo que conocemos. Juan Guerra, no sé, mucha gente que anduvo por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenga usted alguna pregunta, Nelly, ¿qué hacer? Pues sí, señor Juan, la historia se escribe y se vive todos los días y vemos que así lo ha estado haciendo usted. Tiene mucha historia por platicar, muchas situaciones que ha vivido. Por ello, bueno, pues usted nos ha comentado que está escribiendo un libro. Sí. ¿Sí? Y pues no sé si nos quiera platicar algo poquito acerca de ese libro, cómo va a ser, cuándo se va a presentar, en qué etapa está su libro. De ese proceso de lucha armada que va más o menos de los años del asalto al cuartel Madera en 1965, aquel 23 de septiembre, al 75, al 76, aunque la liga duró hasta el 81, todo ese proceso hubo después, cuando muchos nos replegamos, gente que perfil bajo y siguió viviendo en la clandestinidad. De hecho, por el tema de mi mujer, yo también viví pues prácticamente como 10 años, ¿no? Con otro nombre y todo eso. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Entonces, ya cuando empieza a haber vientos de cambio en nuestro país, hay mucha gente que está escribiendo, pero no son los protagonistas. Hace unos 4 años empezamos a plantearnos nosotros hacer giras conmemorando eventos y homenajes a compañeros caídos, empezando desde Arturo Gámez en Chihuahua, otro en Sonora, en Sinaloa, Guadalajara, México, así. Entonces empezamos a ver la necesidad de que quien debería de escribir esa historia deben ser los protagonistas, ¿no? Porque hay mucha gente que escribe libros, pero dice muchas mentiras, ¿no? Hay un libro que le dan mucho juego que se llama Amargo lugar sin nombre, de un escritor que se llama Hugo Esteves. La verdad dice muchas mentiras, ¿no? Mentiras tan grandes como decir, la gente que quedó al frente de uno de los núcleos allá en la sierra, en la región de Urique, en Chihuahua, se dedicó ahí sobreviviendo, vendiendo protección a los comerciantes de la zona. No es cierto. Hasta el 77, no es cierto, el 75 se bajaron, ¿no? ¿Sí? O sea, cosas de esas, ¿no? Hay lagunas y la rellenan con cualquier mentira, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí fue donde muchos decidimos empezar a vincularnos otra vez y a escribir nuestro testimonio, ¿no? Y con este gobierno se abrió la oportunidad, porque a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Región Mexicana, donde estaba Pedro Salmerón al frente, de participar en seminarios. Ese instituto nombra a 2 historiadores para que coordinen estos seminarios. Cuando empiezan los seminarios, estoy hablando del 18, ¿no? Sí, ya después de que Andrés Manuel había tomado el poder. Más bien en el 19, ¿no? Empiezan los seminarios a principios. Sí, a principios, sí, cierto, ¿no?
pero desde el 18 ya andamos moviéndonos, ¿no? Incluso acceso al Archivo General de la Nación y así, ¿no? Entonces, empiezan los seminarios, pero dentro de los seminarios vamos planteando la necesidad de presentar testimonios, ¿no? Entonces, ahí mucha gente se pone a escribir, ¿no? Escribir, participamos, no sé, a veces somos más o menos, pero 25, 30 o a veces hasta 40 compañeros, ¿no? Casi todos con una experiencia de los años 70, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a salir esos testimonios y lo empezamos a afinar. Entonces, de los seminarios se pasa a los talleres, ¿no? El taller es cada semana, un día, 3, 4 horas a veces, ¿no? Empezamos a las 5 de la tarde, terminamos a las 9 de la noche, ¿no? La gente quiere seguir hablando, ¿no? Entonces ya tomó forma, hay varios testimonios, cuando menos 5 trabajos ya seleccionados como los que tienen más posibilidad de ser atractivos desde el punto de vista literario, ¿no? Y a mí me comentan que en primer lugar está mi trabajo, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Pero primero viene que se hace la edición electrónica y según la aceptación que se tenga, el estilo literario y la calidad literaria que pueda tener, entonces ver la posibilidad de editarlo, ¿no? Incluso con el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Sí, pero eso está más adelantito, pero este trabajo mío posiblemente ya pues yo pensaba que para este fin de mes, pero luego nos fuimos, hicimos una gira ya por Tijuana, Hermosillo, Navajo, el mes pasado, y se nos detuvo, ¿no? Pero julio, agosto, yo creo que sí está terminado. A mí me faltan nomás unos detallitos, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poco los segmentos que tienes en tu libro? Con un pequeño resumen. Yo empecé escribiendo a partir de mi incorporación a la liga. Y la veo un camarada acá en Tamaulipas que habíamos empezado en estos movimientos juntos allá en los 63, 64. Dice, es que tienes que hablar de tu formación. Entonces digo, pues es cierto. Entonces empiezo a hablar de mis abuelos, mi papá, mi vida en un rancho que tenía mi papá allá en Mexicali, todo lo que fue de esas condiciones, de lo que se hablaba ahí en la casa. Mi papá tuvo 10 años en Chicago y allá llegó a participar en círculos de estudio marxista. Entonces, de ahí traía ya un elemento, ¿no? Un agregado. Y él regresa a su pueblo, ¿no? Y participa en el reparto agrario, ¿no? Se da la cuestión esa de que en el 46 hace un segundo intento de una revolución cristera, la segunda cristiada. Y ahí es donde empiezan a matar líderes campesinos y él se ve obligado a huir, ¿no? Y llega a Mexicali. Entonces ahí es donde paso yo toda mi niñez hasta los 17 años, ¿no? ¿Sí? Esa segunda cristiada de la que hablas es ya en el gobierno de Ávila Camacho, ¿no? Sí, pues sí, así es. Al final de Ávila Camacho. Ya había terminado Lázaro Cárdenas en 1940, ¿no? Sí. Entra Manuel Ávila Camacho y al final en ese periodo, casi al final, abarcó unos 2 estados nada más, o 3, quizás Zacatecas, Guanajuato y Jalisco, ¿no? Sí. Que son los que se quedaron en ese sentido católicos, muy católicos. Traían los señores, los guerrilleros, un sombrero y aquí la imagen de la Virgen de Guadalupe y decía, viva Cristo Rey, ¿no? Sí. El gobierno de Lázaro Cárdenas pues les hizo el monumento allá en el Cerro del Cubilete como consecuencia de tratar de reconciliarse con los cristeros de 1928-29. Pero en esa época, no sé si fue en el gobierno de Cárdenas o un poco antes, unos anarquistas lo dinamitaron, lo tumbaron, ¿no? Entonces lo volvieron a levantar, ¿no? El gobierno apoyó la instauración de ese monumento, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es historia, ahí viene, ¿no? Entonces, todo eso me formó a mí, ¿no? Yo lo recibí. Luego en Tamaulipas, como yo estudio la secundaria para trabajadores ya de 20 años, estudié un año de prepa, pero me iban a expulsar. Entonces yo dije, antes de que me expulsen me voy. Entonces
participé ya en este proceso de formación de la guerrilla Foco Rural de los Espartacos y principalmente entrenando, ¿no? O sea, tú tendrías que unos 18 años, 16 años. ¿No? Cuando di el servicio militar, yo ya estaba vinculado poco, pero ya estaba. De tal manera que yo iba los sábados, además del domingo, iba los sábados al cuartel militar para que los militares me enseñaran a manejar armas. Uh-huh. O sea, a ti te entrenaron básicamente los militares. Prácticamente me entrenaron, ¿no? Qué ironía, qué ironía. Fíjate, sí. Pero yo lo hacía ya con intención, o sea, claro. No me gustaban las armas, sino porque yo lo pensaba aplicar acá en esto, ¿no? Uh-huh. Una nueva edición castrista en México, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene tu libro, más o menos? Lo tengo así como dividido en índices, ¿no? Lo tengo en dos partes primero. Ajá. Es toda mis datos biográficos, donde hablo de mi formación, de cuando nací, mi abuelo. La familia, todo. Y los problemas de la familia y que tuvieron que emigrar, ¿no? A Mexicali y luego regresar a Ciudad Mante, ¿no? Ya ese fue el otro proceso formativo mío, ¿no? Ciudad Mante. Entonces, por ejemplo, de estudiante guerrillero, pongo ahí, de activista social a guerrillero, ¿no? Luego ya en la segunda parte, entro directamente al proceso de formación de la liga, luego mi participación en el proceso armado en Sinaloa, ¿no? Sí. Que es donde básicamente más tiempo estás, ¿verdad? Sí, yo creo que es el más largo, sí. Es el que abarca, esa segunda parte abarca como unas 95 hojas. Y la primera parte no, lo fui acortando y quedó como en 50 hojas, ¿no? Y yo te digo, a mí no porque yo lo esté escribiendo, pero a mí se me hace muy interesante ese periodo porque no se ha escrito nada de eso. Escasamente saben que hubo le llamamos el cuadrilátero de oro, que resultó triángulo porque nomás estuvimos en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, en Durango no. Ya estaba el narco ahí, ya nos daba espacio para movernos, ¿no? Entonces, pocos saben de ese movimiento, ¿no? Y de dónde los vínculos y la comunicación y todo, a partir de Ciudad Obregón hacia el Quiriego y del Quiriego a Chinipas, más arriba, y a partir de Los Mochis, Choice, El Fuerte, Choice, La Reforma y Urique, otro municipio, ¿no? Este grupo no sabía los nexos de este otro grupo, ¿no? Sí, estábamos vinculados, pero teníamos canales diferentes de enlace, ¿no? Yo era prácticamente un correo de la parte Sinaloa, ¿no? Sí. Entonces, también eso en cierta forma ayudó porque nadie sabía que teníamos ese trabajo de 2, 3 años atrás, ¿no? Pensando en llegar a un momento que nos íbamos a vincular a otros grupos y entonces había que ir haciendo especie de corredores, relaciones, conociendo el terreno, ¿no? A mí me ayudó mucho de que yo fui supervisor de Coca-Cola. Yo conocía toda la región del norte de Sinaloa, ¿no? Y un poco del sur de Sonora. Yo conocía, entonces cuando me dan esa función de instructor, pues yo la desempeñé como natural, ¿no? Sabían moverme en el monte, sabían andar sin alimento, con agua, dormir en una cueva, pasar 3 días para encontrar al grupo en la sierra, sin perderme, ¿no? Me decían, nos vamos a ver dentro de 15 días en un lugar que está así, así. Y yo, o sea, ahí llego, y yo llegaba, y ahora después dicen, pues, ¿cómo es que llegabas, no? Pues yo llegaba, veía las estrellas, veía las corrientes de agua. O sea, hay muchos elementos en el campo que yo conocí, ¿no? Que aprendí. Señor Juan, pues le van a faltar libros a usted para escribir, ¿verdad? Para que nos plantee todo lo que bueno, que es mínimo lo que nos acaba de decir ahorita para todo lo que usted podría plantear en los libros. Pues qué padre, ¿verdad, señor Tomás Armas? Esperaremos ese libro para promocionarlo y una vez que salga, pues lo volvemos a invitar. ¿Qué le parece, señor Juan? Sí, ya veremos que terminemos realmente, que le demos una revisada, porque hay un departamento de
para revisión, la cuestión literaria y además de ortográfica, ¿no? Y es un proceso. Y entonces ya que ellos lo ven, entonces ahora sí ya se pone a la impresión, ¿cómo se dice? Digital, ¿no? Y luego ya pasaríamos a la otra si es necesario, ¿no? Si creen necesario, si creen conveniente. Yo digo que sí, porque, pues, fíjate, tengo ya casi 50 años con mi mujer. Ella también estuvo ahí, pues ahí nos conocimos, ¿no? Y hay detalles que nunca lo habíamos discutido, ¿no? Ya, sácame ese gato. No, nunca lo habíamos discutido. Y resulta que tenemos cajas y cajas de archivos de esa época, ¿no? Ella es más cuidadosa que yo, entonces, ahora este último viaje que hicimos, vimos gente que no habíamos visto desde entonces, conocimos más cosas, datos que nos faltaban, fechas, ¿no? Cosas muy interesantes que vamos a ver cómo lo entreveramos en el libro, ¿no? Sí. Sí. Oye. Más minucioso de lo que yo me imaginaba. Tengo otras fallas ahí, por ejemplo, notas de pie y cosas de esas. ¿Y dónde tomé esta cita? Pues quién sabe, voy a tener que revisar, ¿no? O a ver qué hay ahí. Oye, Juan, yo ya quisiera pedirte, ya vamos saliendo de este segundo programa. Y Morena. Sí, me gustaría que hicieras una reflexión. Tú sabes la situación por la que pasó Morena, Nuevo León. A nivel nacional, los números nos benefician, pero en Nuevo León se da un estruje, un jalón de orejas para el partido en general. Hay quienes... Que ya se veía venir. Que se veía venir, claro, pero hay quienes ahora desde el nacional... No, pero más allá, ya estaba más o menos establecido, seguían las mismas broncas de las que tú platicaste al principio, pero del nacional, lo que es lo que nos llama más la atención, nos están empezando a echar la culpa. Se falló en Nuevo León por culpa de la militancia, se falló en Nuevo León porque la militancia estaba dividida, se falló en Nuevo León porque, o se pusieron otros candidatos porque la militancia no tenía los perfiles para ser candidatos. La realidad es que la militancia ganó el 18 en Nuevo León. Sí. La ganó de fondo. Y Andrés Manuel ganó Nuevo León en el 18. En ese sentido, ¿qué tendrías tú que opinar? Tenemos aproximadamente 4 o 5 minutos. Que no aprovechamos la situación, el nuevo contexto que nos estaba proporcionando el triunfo de Andrés Manuel a nivel nacional, no lo aprovechamos, no supimos. Que vino así como un grupo de corsarios y dijeron al abordaje, ¿no? Porque vieron una gran debilidad orgánica y de formación política en Morena, ¿no? Hay mucha gente en Morena que tiene un pensamiento 100% conservador, ¿no? Sí, o sea, lo vemos, ¿no? Ni de cultura general, ¿no? Sí. Nosotros planteamos hacer ofensivas culturales, pues no lo hemos logrado, vino la pandemia y todo eso, pero son muchos factores, pero principalmente yo siento que no somos, los morenistas no somos totalmente culpables de lo que ocurrió. Por ejemplo, para el proceso electoral ahora, para la estructura de las mesas de las casillas y eso, había toda la estructura y no se tomó en cuenta. Llegó gente con mucho dinero, ¿no? Hay el run de que esto fue preparado desde el centro, ¿no? Mucho dinero y a sabotear, ¿no? El proceso electoral, ¿no? Sí. Eso, nosotros sabemos cómo se da eso. Entonces, fueron muchos factores, pero el principal es de que no hemos sabido, o sea, eso sí es responsabilidad nuestra, saber cómo crear, cómo formar, cómo construir una organización. Entonces yo siempre he dicho que eso solamente lo podemos lograr cuando hagamos trabajo de masas, porque ese movimiento en defensa de la madre que quiere la vida nos ha permitido trabajar, por ejemplo, con alcaldes. Estamos hablando de Bustamante, de Pesquería, de Ramones, de Terán, de Santiago hacia la Sierra, esa parte. Y tenemos que negociar con ellos. Incluso estamos nosotros en un proceso de, nomás la pandemia nos ganó, de ayudar a formar los
planes de ordenamiento territorial y ecológico que ningún municipio rural tiene en Nuevo León. No tiene. Tiene el plan de ordenamiento urbano, pero para este asunto del fracking tenemos que tener un plan que abarque todo el municipio. Y en esa medida es que podemos ir educando a la gente, ¿no? ¿Hasta dónde crees tú? Educando a la gente y luego ya vemos cómo nos agruparíamos y formaríamos o fortaleceríamos una organización. Aquí hay una falla que yo veo para Morena, por el origen, la forma en que se construye Morena, y es precisamente que Morena no participa en las movilizaciones, ni participa en este tipo de actividades. Todo lo queremos centrar o lo queremos dejar en lo que le llamamos la formación política, algo que la amiga Jacob, bueno, amiga tuya, mía, ¿no? Que la señora Jacob Polewski se encargó de detener durante 2 años y que logró el objetivo de despolitizar completamente a Morena y meterlo en una dinámica más electorera de lo que era. Sí. ¿Verdad? Por eso digo yo que Morena no fue un partido, su esencia no ha sido el electoral, pero ha caído en eso, porque eso es lo más fácil, ¿no? Eso es lo más fácil, organizarnos para eso, para ver qué me toca, ¿no? En lugar de irte a trabajar con las bases directamente. Por ejemplo, hablamos de formar comités seccionales, pero es en función del día de las elecciones. No los hacemos para hacer comités. Ahora está la propuesta de hacer comités de defensa de la 4T. No, poca gente le agarra la onda, ¿no? Sí. Mira, el Fisgón, triste, que venía a hacer sus reuniones y seminarios de formación política y los hacía en la Plaza del Chorro, parado la gente ahí. ¿Qué vas a aprender, discutir, analizar estando ahí, no? Con el tianguis ahí por un lado y la música y todo el relajo. O sea, no, no, ¿es culpa del Fisgón? No, yo creo que es culpa de Jason, de Jacob, ¿no? En ese momento fue culpa de Jacob. Y bueno, ahí vamos. Mi amigo Juan, te damos las gracias. Llegamos al fin de este programa. Quedan muchas cosas que quisiéramos saber. En serio que aquí estaría como para decir, bueno, me siento, me pongo a escucharte, platícame 1 hora seguida de tu historia, de tus experiencias y somos felices. Pero como esto es una charla y buscamos estar interactuando entre todos, pues hemos ido preguntando lo que nos interesa. No sé, Nelly, si quiera hacer un último comentario. No, pues agradecerle al señor Juan. Yo coincido mucho con la última reflexión que nos acaba de dar. Y es cierto, como dice el maestro Tomás también, faltaría mucho tiempo, señor Juan, para escuchar sus pláticas tan amenas y tan llenas de conocimiento. Esperamos vernos pues luego muy pronto. Muchas gracias y pues mucho éxito en sus proyectos. Pues a ustedes nada más piensen que yo ya en lugar de cumplir años conmemoro. Ahí vamos, ahí vamos. Juan, te agradezco bastante, Juan. Y vamos a seguir con esto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les encargamos ahí que compartan y que le pongan like cuando les llegue este programa. Muchas gracias y hasta pronto. Salúdame a Mari, por favor, a María. Muy bien. Platicamos.